Bienvenida a esta nueva sesión de física para segundo año y medio. Corresponde a movimiento rectilíneo uniforme. Bien, comencemos. ¿Qué cosas hemos visto hasta el momento? Lo que ya sabemos. La sigla MRU corresponde a un tipo de movimiento, son varios, este es el primero que estamos estudiando, donde lo que se mantiene constante es la velocidad. Recordemos que solo cuando un cuerpo se mueve en línea recta, la velocidad y la rapidez son constantes. Y recordemos que la curva es un caso particular de línea. Por tanto, decir líneas puede ser una recta o también como una curva. Debemos ser un poquito más específicos. ¿Qué sabemos hasta el momento? Sabemos que cuando se recorre una distancia igual, en un tiempo igual, eso es un indicador de movimiento rectilíneo uniforme. También hemos hablado de magnitudes, como por ejemplo el tiempo, que la unidad básica para medir el tiempo no son los minutos, no son las horas, no son los años, meses, días, sino que es segundo. Ahora, ¿quién me dice que se mide el tiempo segundo? Te lo dice el Sistema Internacional de Unidades de Medida, que es la sigla SI. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto posición, distancia, desplazamiento y un poquito de gráfico que hablamos a ver en mayor profundidad. Sigamos. Bien, ¿cuál es la idea más o menos de la sesión de esta cápsula? Simplemente es aplicar ecuaciones físicas para resolver problemas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuáles son las ecuaciones que hemos visto? Velocidad, rapidez, distancia o camino recorrido. Eso básicamente, pero hoy día lo vamos a ver en mayor profundidad analizando gráficos. Magnitud en física se entiende como todo aquello que se puede medir. Ejemplo de cosas que se puede medir es la longitud, la masa y el tiempo. La longitud me refiero a la distancia, que siempre la vamos a medir en metros, no en kilómetros, no en centímetros, en milímetros, nanómetros, no. La vamos a medir siempre en metros. ¿Por qué? Porque es lo que te dice el sistema internacional que te ordena medir estas cosas. La masa no la vamos a medir en gramos, la vamos a medir en kilogramos. La masa es simplemente una propiedad de la materia. Y el tiempo, como lo mencioné recién, lo vamos a medir en segundos. Por tanto, cuando hablamos de magnitud física, puede ser largo, ancho, alto, tiempo, densidad, cualquier cantidad que tú los puedas expresar mediante un número. Y esa cantidad hablamos de magnitud. Bien, ya hemos hablado entonces del sistema internacional y existen dos tipos de magnitudes. Por lo tanto, cuando hablamos de magnitudes, pueden ser estas dos, fundamentales y derivadas. Fundamentales, como el ejemplo anterior, longitud, masa y tiempo, que no se definen en función de otras. Por eso son fundamentales. Y derivadas cuando hacemos mezcla de una de estas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad tiene unidades de longitud y tiempo, porque recuerda que se mide en metros por segundo. El metro es unidad de longitud y el segundo es unidad de tiempo. Por tanto, ahí tú puedes jugar y en ese juego le llamamos magnitudes derivadas, porque tú vas mezclando o combinando otras magnitudes, las que son fundamentales. Bien, acá en la siguiente tabla te muestro algunas magnitudes, las que son fundamentales, y en qué se mide en el sistema internacional. Por ejemplo, tenemos la longitud, que ya te he mencionado, masa y tiempo. Ahí tenemos cómo se llama la unidad y cuál es el símbolo. Te fijas acá al lado derecho, la última columna, se pueden cerrar en corchetes cuadrados o corchetes circulares. Tú puedes elegir, pero por lo general se utilizan corchetes cuadrados para definir cada unidad o cada símbolo de esta unidad. Tenemos también temperatura, que se mide en Kelvin, ahí está el símbolo. La corriente eléctrica, que es ampere, una A mayúscula. La cantidad de sustancia, que lo ven bastante en química, que es el mol. Y la intensidad luminosa, que se mide en candela, símbolo una C mayúscula y una D minúscula. Estas son las magnitudes fundamentales. Estas no se definen a partir de otras, solo se utilizan para combinar nuevas magnitudes. Ahora, hemos hablado de posición, distancia, y hay algunas cantidades que tienen una flechita, unas letras que tienen un indicador arriba. Esas letras le llamamos vectores. Ahora, ¿qué es un vector? Un vector tiene las siguientes características. Tiene un número, 5, 10, 15, menos 20, menos 5, positivo o negativo. Tiene una dirección que está dada por un ángulo y tiene un sentido. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Por lo tanto, un vector se anota con una letra y una flecha sobre ella. Y el único vector que hemos visto hasta ahora es de posición,
que puede ser con una X, con una flecha. Velocidad, que es una V o una V, como tú quieras, también con una flecha. Y también hemos visto desplazamiento, que también suele ser una D o una X, pero también con una flecha. Por lo tanto, cada vez que tú veas una letra y una flecha, hablamos de un vector. Y ese vector tiene las características que recién te he mencionado. Por ejemplo, ahí tenemos un gráfico. La letra X te indica la abscisa o la variable independiente. Y la Y o la Y, la variable dependiente. Y ahí tienes un punto. Tienes el punto A y el punto B. Esa flecha verde te está indicando un vector. De dónde parte a dónde termina. Y cada vector tiene coordenadas. Por eso aparece como x1 y 1. Y el punto B, x2 y 2. Por tanto, el punto A y el punto B te indican las coordenadas. ¿Y qué es lo que une esas coordenadas? Es un vector. Ahí tienes otro ejemplo, que es de parte del origen. Esa letra griega, alfa, recuerda que vimos el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, puede seguir. Y ahí tienes el punto x sub 0. Recuerda que así se lee. Cuando tienes una letra y una letra, número al ladito de él, se lee como sub. Por lo tanto tienes un x sub 0 y al lado tienes un y sub 0. Y la flecha verde te indica el vector. Y en este caso el vector de dónde parte, siempre parte del origen. Y ese alfa te indica el ángulo. Por lo tanto, ese es el ángulo con el que te menciona la dirección. Por lo tanto, este vector tiene un módulo, una dirección y un sentido. Módulo es lo mismo que número. ¿Y cuáles son las coordenadas? x0 y y sub 0. Entonces, ahí tenemos una forma de representar a un vector en física. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de magnitud de un vector? Ahí tenemos un vector, es una letra, puede ser mayúscula o minúscula, y una flecha sobre ella. Si tú te fijas, tienes letras AX, AI y AZ, o A sub X, A sub Y o A sub Z, como tú quieras nombrar. Ahora, si tú te fijas, tiene tres componentes. Eso significa que son en tres dimensiones. Si fuera solamente a una A y una X, sería unidimensional. Pero acá, como tienes tres, lo quise expresar porque tú puedes hacerlo perfectamente en tres dimensiones. Si yo te pregunto el módulo, te estoy preguntando por el valor, el número. Módulo es lo mismo que magnitud. Magnitud es un número. Entonces, ¿cómo yo escribo o anoto el módulo de este vector? De la forma que está abajo. Puede ser con una letra sin flechita o con la misma letra y una barra y extraigo la raíz cuadrada de cada componente. ¿Qué significa esto? Veámoslo en el siguiente ejemplo. Voy a hacer un sistema de ejes coordenados. El eje vertical, el eje horizontal. Recuerda que las variables que yo no puedo manipular están en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical. ¿Cómo anoto un vector? Una letra, puede ser mayúscula o minúscula, y ahí dejo los componentes. En este caso los componentes van a ser solo dos, o sea, es un vector bidimensional. Elijo el vector A, yo lo inventé, 2,1, y el vector B, que es 3, ahí va a aparecer, 2. Entonces, esos números yo los inventé. Ahora, estos números tú los puedes ordenar en un plano cartesiano. Ya sabes que los positivos van a la derecha y también los positivos van hacia arriba. Y ahí tú eliges las coordenadas. En este caso son 1, 2 y 3 hacia la parte horizontal y 1, 2 y 3 la parte vertical. Ahora, que ya tienes el plano cartesiano, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar estos números, o sea, buscar tu vector A y tu vector B. Que lo que hace es muy simple, uno de esos puntos. ¿Te fijas? Ahí tienes el 2 y el 1 y los juntas, siempre a partir del origen. Hace lo mismo con el vector B. Unes el punto número 3 en horizontal con el punto 2 vertical. Ahí la línea tiene que pasar exactamente junto, ¿ya? Pero un pequeño error de cálculo, pero van juntitas. Entonces tienes el vector A en rojo y el vector B en verde. Y esas son formas de representar un vector en física. El vector A y el vector B. Ahora, ¿cómo sacas la magnitud, el módulo o el largo de un vector? Con la expresión matemática que recién vimos, donde tú tienes que extraer la raíz cuadrada de cada componente. Entonces, ¿cuál es el largo de B? ¿O cuál es el largo de A? Muy sencillo. Empieza a aplicar la ecuación, doble barra o simplemente letra mayúscula, y cada componente lo elevas al cuadrado. Es decir, que vas a tener que elevar 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces,
aplicas raíz cuadrada, escribes el 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es lo mismo que tienes que hacer después para el vector b, pero lo haces tú solo. Entonces está de raíz cuadrada, tú sabes que 2 al cuadrado es 4, lo sumas con 1 y deja la expresión. Es decir, que el largo del vector es raíz cuadrada de 5. Puede haber sido raíz cuadrada de 5 centímetros, metros, milímetros. Aquí en este caso simplemente es raíz cuadrada de 5. Es decir, que el largo de la flecha roja mide ese número o esa magnitud. Entonces a eso nos referimos con módulo, a calcular el largo de ese vector. ¿Cuánto mide exactamente? En este caso mide raíz cuadrada de 5. Bien, ahora, los vectores también se pueden sumar, se pueden restar, multiplicar. Tienen varias propiedades. ¿Cómo tú vas a sumar un vector? De la forma geométrica. Ahí tienes el vector A, tú lo vas a sumar con el vector B. Fíjate la inclinación que tiene el vector A, ¿ya? Con la inclinación que tiene el vector B. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Muy sencillo. Para sumar estos dos vectores, tú vas a juntar la punta de la flecha del vector A con la cola del vector B. Lo vas a unir, fíjate. Ahí tienes tu vector A, la punta de la flecha, la vas a unir con la cola del vector B. Punta con cola. Y tienes el vector B, los uniste. Tienes que ir moviendo esto en tu mente. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la cola de A con la punta de B. Y esas dos cosas tú las vas a juntar. Y cuando las juntas, te va a quedar la suma del vector. Del vector A más el vector B. Y así se suma un vector de la forma geométrica. Tú lo puedes sumar de la forma algebraica con números, pero te quise mostrar esta forma. Entonces, la punta del vector A la sumas con la cola del vector B. Y esa es la suma de vectores en forma... Bien, ahora, ¿qué ecuaciones se utilizan para poder calcular o describir movimiento del tipo rectilíneo uniforme? Esas dos, que ya hemos visto. Rapidez y velocidad. Recuerda que la rapidez siempre va a ser un número siempre positivo, pero en cambio la velocidad puede tener positivo o negativo. Y fíjate, a pesar que las letras son las mismas, hay una pequeña diferencia, que una tiene una flecha. Por lo tanto, cualquier letra que tenga una flecha, hablamos de una magnitud de tipo vectorial. Es decir, que me interesan más cosas. La rapidez solo me interesa el número. ¿Qué tanto viaja? 5 metros por segundo, 10 metros por segundo. Pero en cambio la velocidad me interesa la dirección y el sentido. O sea, con qué ángulo se está moviendo. Hacia dónde está viajando. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, en la velocidad siempre me interesa más información. Ejemplo. Un ciclista recorre una pista recta a una velocidad de 20 km por hora. Ahí tienes el primer dato. Durante 60 segundos. Ahí tienes el tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué distancia recorrió en este tiempo? Entonces esto es un problema clásico y muy sencillo de movimiento rectilíneo uniforme. Veamos lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Ya, ahí tenemos el problema, lo del ciclista. Por tanto, los datos que te dan es la velocidad, que son 20 km por hora. Ahí tienes un dato. Solamente tienes un dato, algo estático. Después tienes el tiempo, que son 60 segundos, es decir, un minuto. Tienes que ir aprendiendo las equivalencias entre las magnitudes. La pregunta es, ¿qué distancia recorrió en este tiempo? O sea, esa es tu variable que tienes que encontrar. La letra D o X, como tú quieras anotar. La forma que tú anotes va a estar correcta. Entonces, tienes los datos, ya tienes una idea, y está en presencia de movimiento de tipo rectilíneo uniforme, donde tu velocidad es constante. ¿Qué ecuación tienes que utilizar? La que estoy mostrando ahora. B es igual a D partido en T. ¿Por qué no vas a usar la flechita? Porque al ser rectilíneo, y ahí te dice que es rectilíneo, no hay problema en usar la flecha o usarla. Entonces en este caso, simplemente vamos a llegar y calcular. Tienes que bajar la letra T porque es la distancia, y en este caso multiplica cruzado. Vas a multiplicar tu velocidad por el tiempo. Entonces, paso 2. Aplicas tu ecuación. Tienes 20 km por hora, pero lo vas a tener que expresar en metros por segundo, porque recuerda que siempre te riges por el sistema internacional. Entonces tú te preguntas, ¿cuánto es un kilómetro en metro? 1000 metros.
Y una hora, ¿cuántos son en segundo? 60 por 60, 3600 segundos. Entonces, ¿qué es lo que haces en este caso? Cancela los ceros, o simplifica como tú quieras expresar, y te queda 20 por 10 dividido en 36, o sea, 200 dividido en 36. 200 metros dividido en 36 segundos. Y eso te da APP 5,6. ¿Qué cosa? Metros por segundo. Ese es el valor que tú tienes para la velocidad de este ciclista, expresado en metros por segundo. Entonces ya tienes una conversión de un dato. Por lo tanto, ahora la distancia, que tú la calculas multiplicando la velocidad por el tiempo, ya tienes el valor de tu velocidad, expresada en metros por segundo, y la vas a multiplicar por el tiempo. En este caso, también te lo dice. Dice que son 60 segundos, o un minuto, como tú quieras. Y eso es lo que vas a escribir ahí. 60 segundos. ¿Qué letras están arriba y abajo? En este caso el segundo, y es lo que tú vas a cancelar. La S y la S. Ya. Cuando tú multiplicas 5,6 por 60 te da APP 336. ¿Qué cosa? Metros. Esa es la distancia que recorrió este ciclista en ese tiempo, o sea, en 60 segundos y con ese dato de velocidad. 336 metros. Y esa es la respuesta a tu problema. Básicamente, una cuadra son 125 metros más o menos. Podríamos decir que este ciclista recorrió más o menos 3 cuadras en un minuto con esa velocidad. Más o menos que tenga una concordancia física con la realidad. Bien, ahora en cuanto a los gráficos. Tenemos el siguiente problema. ¿Qué típico calcular acá? Distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad media. Fíjate, este gráfico, el eje horizontal tienes el tiempo, el eje vertical tienes la distancia, que está dada en kilómetros. Para este caso no te voy a pedir hacer ningún tipo de transformación, simplemente llegas y lo calculas. Ahora, el eje vertical tienes la variable independiente y el eje horizontal tienes la variable, en este caso, distancia, la cual sí se puede modificar. Y la recta verde son los distintos puntos por los cuales ha recorrido. Por ejemplo, parte del cero, es decir, que parte del origen. Puede ser su casa, una pista, la plaza, pero se toma un sistema de referencia que es el cero. Entonces, al cabo de una hora, fíjate los puntos rojos. Al cabo de una hora, que está en el eje horizontal, fíjate el número superior, 50. ¿Cómo yo interpreto esto? Que al cabo de una hora, este auto avanzó 50 kilómetros. Al cabo de 3 horas, recorrió 200 kilómetros. Fíjate, entre 3 y 4 horas se mantuvo en la misma posición. Es decir, que estaba en reposo relativo. Y luego cuando llegó a 5 horas, recorrió ¿cuánto? Entre 200 y 100 kilómetros. Por lo tanto, este auto avanzó y luego retrocedió. Por eso la pendiente en este caso es negativa. Entonces, esa es la forma en que yo puedo obtener información con respecto a este gráfico, a estos datos que tenemos acá. Veamos cómo lo puedo resolver. Entonces, fíjate, tengo 50 kilómetros al cabo de una hora. Tengo 100 kilómetros avanzando, ahí tengo la recta. Tengo 200 kilómetros al cabo de 3 horas. Tengo después 200 constantes, es decir, que estaba en reposo, por eso está en recto. Y luego tengo una pendiente negativa, que fueron 200 menos 100, que fueron 100 kilómetros. Por lo tanto, esta línea verde te indica la trayectoria. De manera que, para calcular lo primero que te pido, que es la distancia recorrida, es simplemente sumar los datos. En este caso, tú vas a tener hasta 200 metros y después cuando volvió 100 metros. Entonces, 200 más 100, 300 metros. Y esa es la distancia recorrida de este móvil. Ya, después para el desplazamiento tú sabes que es el punto final menos punto inicial. Es simplemente una resta de valores. ¿Dónde llegó
este auto, es decir, el punto final, fíjate, al cabo de 5 horas, ¿cuánto recorrió? Y ahí estás en amarillo, ahí tienes el punto final y el punto inicial. Esos son los tiempos. Al cabo de 5 recorrió 100 metros. Ese es tu punto final. Es ahí donde el auto, según este gráfico, se detiene. Es decir, la posición al cabo de las 5 horas menos la posición al cabo de 0 horas. ¿Dónde estaba exactamente el auto? Entonces tú tienes 100 metros menos donde estaba, que era el origen, menos 0. 100 menos 0 te da 100. Por lo tanto, el desplazamiento de este móvil tiene un valor de 100 kilómetros. Eso es todo lo que se movió en ese tiempo. Al cabo de 5 horas y al cabo de 0 horas de donde partió. Entonces ahí tienes la resta, 100 metros. Ese es el valor de tu desplazamiento. Y esa letra es la letra I con un gorrito, que significa simplemente que este móvil se movió a lo largo del eje X. Es decir, es un movimiento de tipo unidimensional. Entonces, por eso es un vector, te entrega más información. Ahora, ¿cómo calculamos la rapidez? Simple, distancia partido en tiempo. Ojo, que no es velocidad. ¿Cuál es la distancia total que recorrió? Lo calculamos en el punto A, que fueron 300 metros. ¿En cuánto tiempo? 5 horas. 300 dividido en 5 te da 60. ¿60 aquí? Kilómetros por hora. Ahí tienes el valor de tu rapidez, según el gráfico. Vamos a hacer de nuevo. Bien. Ahora, para el caso de la velocidad, es desplazamiento dividido en el tiempo. Para el desplazamiento lo calculamos en el punto B, que fue un valor de 100. Recuerda, el punto final menos el punto inicial. Y el tiempo que ya lo tienes, que fueron 5 horas. Entonces simplemente vas a dividir 100 kilómetros dividido en 5. Eso te da un valor de 20. 20 ¿qué? Kilómetros por hora. Esa es tu velocidad en el eje Y también, porque es un movimiento de tipo unidimensional a lo largo del eje X. Entonces, de esta forma, con un gráfico, calculamos distancia, rapidez, desplazamiento y velocidad. O sea, en un gráfico obtuvimos cuatro variables que se pueden calcular. Y por eso eran las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme al principio. Bien, un cuadro de resumen puede ser este, donde tenemos magnitudes físicas. Tú sabes que es cualquier variable que tú puedes medir, largo, ancho, alto. Y en el otro lado tenemos sistema de unidades. Para el caso de magnitudes físicas tenemos las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales, las más clásicas, son longitud, masa y tiempo. Longitud es simplemente la distancia, eso es todo. La masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Y las derivadas son una mezcla, por ejemplo, velocidad, aceleración, que vamos a ver más adelante, o fuerza, que vamos a ver mucho más adelante. Y el sistema unidad que más se utiliza es el SI, Sistema Internacional, que te dice en qué se mide cada cantidad. Y cuando hablamos de magnitud, es simplemente algo que tú puedes medir, es un número. Magnitud, módulo, largo en vector, es simplemente un número. Y ahí tenemos algunas características que cuando nos referimos a una magnitud vectorial. Desplazamiento, tú sabes cómo se calcula, punto final menos punto inicial, ¿ya? Y la otra la vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas sabemos hasta ahora? Sabemos sumar vectores en su forma geométrica, que simplemente es unes la punta de la flecha con la cola disponible. Y luego une los puntos y te queda una suma geométrica de un vector. Bien, recuerden que cualquier tema de ciencia lo pueden encontrar en el canal Maldita Física, porque lo busquen en YouTube. Así que espero que estén muy bien. Cualquier duda o consulta me pueden escribir de lo que sea, cualquier cosa de ciencia, sobre todo de física. Así que un abrazo para todas y espero que estén muy, pero muy bien. Saludos.